Bueno, vamos a empezar. Ahora vamos a... la clase pasada vimos lo que fue el delirium. Ahora en la clasificación nueva de el DSM-5 se abarca estos dos problemas en los trastornos neurocognitivos, ¿no? Los trastornos neurocognitivos abarcan tanto el delirium, que es el síndrome confusional agudo, y las demencias. ¿Me están escuchando? Sí. Vamos a hablar de las demencias. Es un trastorno cognitivo adquirido, orgánico principalmente, que tiene múltiples etiologías, ¿no? Y que va a producir una alteración global de todas las funciones superiores mentales, y que esto lo lleva a producir una incapacidad funcional en las personas. Según el CIE-10, es un síndrome debido a una enfermedad del cerebro, generalmente crónica o progresiva, y que hay un déficit de múltiples funciones corticales superiores, como son la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, el aprendizaje, el lenguaje y el juicio. O sea, este problema va a deteriorar todo el funcionamiento mental de las personas. Lo interesante de este problema de las demencias es que son, ya se adquirieron todas las funciones, incluso pueden ser personas muy inteligentes, pero cuando se presenta esto, existe un gran deterioro del funcionamiento de las personas. De los 65 a los 70 años, este problema lo pueden presentar del 1 al 3%, y se va duplicando cada 5 años en un crecimiento exponencial. Así, de los 70 a los 80 años, las posibilidades de tener este problema están del 30 al 50%. Entonces, es una persona de más de 80% puede tenerla o no lo puede tener, ¿no? Hay diferentes tipos de demencia, pero el tipo Alzheimer es el más frecuente en los países industrializados como Europa y Estados Unidos. Y la demencia vascular
es más frecuente en China, Japón y Rusia. Una de cada 10 personas mayores de 65 años tienen Alzheimer. Cerca de la mitad de las personas mayores de 85 pudieran ya estar afectados de este problema. Y las personas de 85 años y mayores son las que desarrollan más rápidamente este problema. Entonces, conforme la población va creciendo en edad, las posibilidades de tener un problema demencial van creciendo. Y como la gente va teniendo más posibilidades de vivir, pues así. Puede ser la segunda epidemia, ¿no? La demencia tipo Alzheimer es más frecuente en mujeres que en los hombres. El Alzheimer se puede presentar en el 55 o el 60% de las personas. El vascular, el 10 al 20% y las mixtas del 10 al 20%. También la enfermedad de Parkinson puede llevar a presentar este cuadro de tipo demencial entre el 5 y al 8% de las personas que tienen una enfermedad de Parkinson. Así es como está distribuido las causas de demencia, principalmente el Alzheimer, después el vascular, después las mixtas, después el Parkinson y por último otras, que incluso pues ahora hasta el tipo en las personas que tienen VIH pueden presentar un problema de tipo demencial. Los síntomas. Los síntomas principalmente son cognitivos. Entonces la persona va a tener una pérdida de la memoria, de la inteligencia, de la orientación, del cálculo, de la comprensión, del juicio, del pensamiento abstracto, razonamiento. Baja la capacidad de aprendizaje, puede haber alteraciones sensoriales, disminuye la atención, va a presentar apraxia, afasia y agnosia. Estos son los principales síntomas de un cuadro de tipo demencial. El deterioro de la memoria constituye en las demencias el síntoma más precoz y predominante. Se manifiesta por olvido de objetos o tareas y no recordar domicilios o a sus familiares. Primero, lo que se va a deteriorar es la memoria próxima, inmediata y primaria. La apraxia es la dificultad para realizar tareas como vestirse, bañar, comer, desnudarse, etc. Es lo más importante que sin que exista una incapacidad motora como si hubiera tenido un evento vascular cerebral, ¿no? Y probablemente porque hay una alteración principalmente del lóbulo frontal. Porque se requiere pensar en forma abstracta para planificar y una serie de secuencia de conductas. Y como este tipo de pensamiento cognitivo es el que está alterado, va a llevar a este problema que es la apraxia. La agnosia es no reconocer objetos, aunque exista perfectamente la visión y que la audición sea aceptables. Visual no reconoce objetos que se le muestran a las personas. Y pueden ser de tipo táctil, con los ojos cerrados, darle algún objeto y que lo reconozca en forma táctil, no lo va a reconocer.
Y muchas veces puede ser una agnosia corporal, no saber parte de su cuerpo. Entonces es otro de los síntomas. El lenguaje es la incapacidad para nombrar objetos o ser vago e impreciso y muchas veces hablar en circunloquios. ¿Qué quiere decir circunlogio? Circunloquios? Es que está, para describir una cosa, está dando vueltas y vueltas y repite lo mismo y repite lo mismo y repite lo mismo. Estos son los circunloquios. La sintaxis puede conservarse, aunque construye frases menos complejas. Hay alteraciones en el lenguaje escrito y en estadios finales el lenguaje se hace casi incomprensible. No pueden realmente hablar las personas. Entonces, también en este problema tienen una incapacidad para afrontar situaciones nuevas, tienen fallas en la orientación temporoespacial y tienen dificultades para mantener la atención. Vean cómo va progresando las incapacidades de estas personas, ¿no? Aquí viene un pequeño ejemplo, los estadios que presentan, ¿no? Entonces, uno de los primeros estadios, que es el estadio número 2, es la falta de memoria subjetiva normal, ¿no? Y aquí está este señor diciendo, yo siempre me acordaba dónde dejaba las cosas y ya no sabe ni dónde las dejó. Ya va progresando este problema y ya deterioro leve de la memoria. Entonces ya las personas ya empiezan a fallar cada vez más en sus problemas de memoria. Este estadio, el número 3, a veces llega a durar como 7 años. Y se observa hasta la mitad del curso temporal de la enfermedad. Ya en el estadio 4, la enfermedad de Alzheimer leve, ya tiene un descenso de su capacidad para realizar actividades de tipo instrumental complejas de la vida diaria. Este estadio dura aproximadamente 2 años. Ya no pueden hacer sus comidas, ya no pueden hacer compras. O sea, ya en el estadio 4 ya se ha ido avanzando más y más en el problema, ¿no? Ya en el estadio 5, que ya es un problema ya más avanzado, que tiene una duración de 1 año y medio aproximadamente, existe un déficit incipiente en actividades básicas de la vida diaria, como escoger su ropa o cómo vestirse. Y ya los 6, moderadamente severa, déficit cognitivo que interfiere con la capacidad para llevar actividades básicas de la vida, ¿no? Ya están totalmente incapacitados para vestirse adecuadamente. Y ya más adelante, el estadio 6, la persona ya no puede ni siquiera saber cómo manejar el baño. Entonces, ya más adelante, ya más severo, incapacidad para conservar su propia higiene, llegando a tener incontinencias, ¿no? Y ya lo severo puede llegar a una pérdida total de la capacidad deambulatoria. Y ya mucho más adelante, si todavía viven, hay problemas de rigidez crecientes, ¿no? Esto sería la evolución natural de este problema, si no es que fallecen en el camino, ¿no? Casi la mitad de, de estas personas, del 20 al 50%, pueden tener ideas delirantes, moderadas y leves, como de tipo persecutorio, de perjuicio, de celos, robos o
este tipo de ideas delirantes dermatozoicas, que creen que tienen animales o infecciones en la piel, ¿no? Ahorita les puedo comentar el caso de un paciente, es un señor de 80 años, abogado, excelente persona, y que ha ido deteriorándose y tiene ideas delirantes y alucinaciones. Eh, la semana pasada me hablaron porque le había pegado a su señora pensando que había metido a personas a su casa, ¿no? Entonces, ya en este tipo de situaciones, el control de estas personas puede ser muy difícil, ¿no? Pueden tener alucinaciones que pueden ser de tipo visual, auditivas, olfatorias o sinestésicas, o sea, de sensaciones, ¿no? Presentan como consecuencia de esas alucinaciones y de esas ideas delirantes, hay agitación. eh, y las ideas delirantes pueden irse asociando a mayor y mayor deterioro cognitivo. Entonces, entre más deterioro cognitivo, más posibilidades tienen de presentar esas ideas delirantes, ¿no? También se pueden presentar síntomas de tipo ansiedad o de depresión en el 20 al 70% de estos casos, ¿no? Este tipo, la depresión de estas personas, en un principio pueden confundirse. El inicio del Alzheimer se puede confundir con una depresión y puede empezar a tratarse como si fuera una depresión, pero la respuesta de los medicamentos a esta depresión se ve que no hay una respuesta, entonces puede tratarse de un estado de tipo demencial, ¿no? Y también la angustia, empiezan a sentir angustia, pero es una angustia tremenda y también no responde a los medicamentos, ¿no? Entonces el controlar este tipo de depresión o ansiedad es muy difícil. También hay cambios en la personalidad, ¿no? Y del comportamiento. Eh, o- por ejemplo, la forma de ser de las personas. Existe muchas veces una exageración de los rasgos propios de la persona. Si la persona era obsesiva, si la persona pues se vuelve más obsesivo, si era irritable se vuelve más irritable, pueden presentar violencia y agresividad. También pueden presentar una desinhibición, ya no hay un control de las normas sociales, ¿no? También un descuido de su aseo personal. En estos casos de demencia, los familiares empiezan a pelear con ellos porque la persona que tiene este cuadro de demencia se niega a asearse, se niega a bañar, porque se le olvida que si se bañó o se desayunó y tienen un gran descuido de su aseo personal, ¿no? También en un principio puede haber silogomanía, que es que empiezan a recoger basura o acumular basura. Y muchas veces también pueden haber una hipersexualidad, empiezan a tener conductas de, de tocamiento, de exhibirse, de estar hablando de situaciones de tipo sexual. Las formas clínicas, como ya las habíamos mencionado anteriormente, está la tipo Alzheimer, la tipo vascular, la enfermedad de Parkinson, la demencia por infecciones, principalmente VIH, demencias postraumáticas. Otras enfermedades también pueden producir un estado de demencia, como pueden ser el hipotiroidismo, la hipoglicemia, déficit nutricional, insuficiencia renal crónica o el alcoholismo, ¿no? Entonces, pero las principales son Alzheimer y vascular
y un poquito de la enfermedad de Parkinson. La etiología, puede haber factores genéticos, puede haber factores de tipo en alteraciones en la neurotransmisión, o puede haber factores de tipo infeccioso, o pueden haber agresiones externas, traumatismo, o factores vasculares que las arteriolas, las arterias más pequeñas empiezan a tener una obliteración y hay muerte cerebral por falta de irrigación, ¿no? En los factores genéticos eh, hay formas autosómicas dominantes que son, este tipo de enfermedad demencial es de comienzo muy temprana. Está ligada a los cromosomas 1, 14 y 21. Aquí ahorita que menciono el 21, las personas que tienen trisomía del 21 pueden presentar cuadros, aparte del retraso mental que pueden tener un cuadro de tipo demencial si llegan a edades más grandes, ¿no? También hay mutaciones de los genes PS1, PS2 y APP. Esta es por una mutación en el gen que modifica o codifica la proteína precursora del beta amiloide, ¿no? Esto, esta sustancia, el beta amiloide, pues parece ser que es una de las causantes de la demencia tipo Alzheimer, porque es una sustancia que está naturalmente en el cerebro, pero a haber una falla en la codificación de esta proteína se empieza a producir en exceso y el beta amiloide, que es casi como una sustancia gelatinosa, se empieza a meter entre principalmente las dendritas y los axones y va matando, aprisionando los axones y va matando la neurona, ¿no? También puede haber alteraciones en el cromosoma 19 que son cuando el Alzheimer son de tipo tardío. También en la etiología de la demencia vascular también se ha identificado factores genéticos, ¿no? Que en forma secundaria pues lleva también a la hipertensión. La heredabilidad supone el 20 al 40% de los casos y, como ya vimos, intervienen diferentes genes, ¿no? El sistema colinérgico neurotransmisor es el más afectado, con una reducción de hasta el 90% de la actividad de la colina acetiltransferasa. La pérdida de las neuronas en el núcleo basal de Meissner viene a ser la fábrica de la acetilcolina eh, y su importancia está relacionado con el hipocampo y se relaciona con una gravedad de la enfermedad, ¿no? Entonces, al haber una falla en la, principalmente en esta enzima colina acetiltransferasa, puede aumentar problemas del Alzheimer. También, pero también están alterados sistemas como el serotoninérgico, que influye en la producción de síntomas afectivos como la ansiedad y la depresión, y también síntomas de tipo cognitivo. También hay alteraciones noradrenérgicas, dopaminérgicas, de el GABA y la somatostatina. O sea, todo el sistema neurotransmisor, principalmente el colinérgico, es el que está alterado. Entonces, en el Alzheimer de tipo vascular hay una isquemia vascular aguda o crónica con pequeños infartos cerebrales o hemorragias. También hay otras enfermedades que pueden afectar los vasos pequeños, como son el lupus eritematoso, la
la artritis reumatoidea, la angeitis, pero también puede haber una obliteración de los vasos grandes como en la aterosclerosis, en la trombosis o en el embolismo o la hipoperfusión arterial, ¿no? Entonces, estas son en los vasos pequeños y esto es en los vasos mayores, ¿no? También puede haber otros factores como las endocrinolopatías, como tiroides, diabetes mellitus, y parece que existe un papel relevante de los estrógenos en la demencia del Alzheimer, porque los estrógenos ayudan a suplir el déficit colinérgico. Aquí están unas figuras, a ver si las alcanzan a ver. Esta sustancia amiloide sale de los vasos y en el espacio interneural empieza a acumularse, ¿no? Aquí está una dendrita o un axón y alrededor del axón se empieza a acumular, ¿no? Aquí se ve como en una resonancia magnética no se puede. Entonces, el diagnóstico diferencial de este problema, pues va a ser el envejecimiento normal, pues va a haber un deterioro normal. En la depresión también hay un diagnóstico diferencial cuando hay un delirio o un retraso mental o una esquizofrenia crónica, o también puede haber problemas de simulación o trastornos facticios, o sea, creados. O sea, es cuando hay este tipo de problemas, hay que descartar lo anterior. Entonces, el tratamiento. El tratamiento ese es muy importante porque hay que ver el lugar del tratamiento, los riesgos que puede llevar la persona a agredirse a sí mismo o violentar. También existe muchas veces de los cuidadores la posibilidad de abuso o de negligencia y también comprobar si padecen una enfermedad somática coincidente. También debe investigarse, porque como son ya personas mayores, una polifarmacia o un riesgo de interferencia de los medicamentos que se le están dando. Y que también eso es muy importante en la historia clínica, tener en cuenta este tipo de problemas, ¿no? Entonces, la conducta terapéutica de acuerdo a las etapas de la enfermedad. Eh, Hay muchas veces lo esencial es el cuidador, ¿no? Que tiene que estar muy informado, que estar vigilando en las complicaciones que pudiera presentar estas personas y planificar la asistencia, ¿no? Que las personas tienen que tener un horario rígido, tratando de no cambiarlas de lugar, todo tipo de situaciones. También es muy importante los trámites legales, como ya no se manejan a sí mismos, problemas de dinero, de banco, de herencias, todo esto, ¿no? También el cuidador tiene que, pues, estar muy pendiente de sus revisiones médicos y organizar la vida del enfermo. Ahí está una situación muy difícil, ¿no? Porque el paciente, él no reconoce que está enfermo y va a sentir que lo están manejando, que lo están utilizando, que lo están ahí manipulando.
Y también es muy importante que el cuidador maneje bien en forma adecuada las dosis de los medicamentos. Entonces, en la fase intermedia, los cuidadores tienen pues que movilizarlo, tener rutinas fijas, eh, gimnasia pasiva, hay que vigilar la alimentación y la hidratación, vigilar otros tipos de padecimientos, como ya mencionamos, evitar las polifarmacias y las necesidades auxiliares como asistencia al domicilio o centros de cuidado en el día. Muchas veces en esta etapa, ya los cuidadores, los familiares, que tienen, ellos muchas veces sufren más que el propio paciente porque les bloquean totalmente su vida y, y empiezan a tener sentimientos dobles hacia la persona, de que son sus seres queridos, los quieren, pero después ya no los soportan, ¿no? Ya en la fase tardía se tiene que pensar en una alimentación hiperproteica, de tener una cama apropiada, colchones apropiados para evitar problemas de úlceras de decúbito, ¿no? Para vigilar escaras o contracturas o vigilar la aparición de infecciones. El, por ejemplo, este problema de la institucionalización. Pues los familiares quieren meterlos a alguna institución. Aquí en Hermosillo, pues no hay una institución adecuada para esto. Y no te los van a aceptar si tienen ideas delirantes o están muy agresivos o no pueden asistirse a sí mismos, no los van a recibir en una casa, ¿no? El tratamiento, los principales tratamientos son inhibidores de las recapturas sinápticas, agonistas colinérgicos, o sea, se va a estar tratando de intervenir sobre el neurotransmisor acetilcolina, ¿no? Y pueden haber inhibidores de la colinesterasa que son de primera generación y de segunda generación. Y otros, pues, dilatadores vasculares, vitaminas, etcétera, los que le pueden dar, ¿no? A estas personas, ¿no? Estos son los medicamentos que se pueden utilizar. La ribastagmina, que es el Exolon, eh, la tacrina o el doncepilo, que es el Erans, ¿no? Son medicamentos que van a potenciar la actividad colinérgica. Estos medicamentos no van a quitar la enfermedad, puede que disminuyan la progresión de la enfermedad. También, como decíamos, a vitaminas antioxidantes, antiinflamatorios, estrógenos, neuroprotectores, vasodilatadores, como la hidergina, y sustancias que pueden aumentar el flujo vascular cerebral. Y es muy importante, como estas personas, el 50% pueden tener alteraciones de tipo psiquiátricas, en estos pacientes se pueden usar los neurolépticos, ¿no? Que los principales que se utilizan son el haloperidol, el suclopentixol, la risperidona, la olanzapina o la tioridazina. Eh, estos, estos medicamentos pueden tener efectos extrapiramidales, pueden ser hipotensores y pueden tener efectos extrapiramidales y cardíacos muy importantes. Entonces hay que estar muy pendiente cuando se está dando este tipo de medicamentos, ¿no? Los que yo más utilizo es la olanzapina y la risperidona en estos pacientes, ¿no? También puede usarse las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas en estos pacientes pueden aumentar la agitación, o sea, las benzodiazepinas en un paciente con demencia va a tener efectos paradójicos.
El efecto paradójico es que va a presentar mucha ansiedad, va a presentar agitación, agresividad, en lugar de tranquilizarlo con las benzodiazepinas. Si hay síntomas depresivos, se pueden utilizar antidepresivos o muchas veces se van a utilizar medicamentos anticonvulsivantes como la carbamazepina o los diferentes valproatos, ¿no? Entonces, los antidepresivos pueden ser tricíclicos, que pues ya lo habíamos mencionado, que pueden tener muchos síntomas secundarios. Los inhibidores de la monoaminoxidasa, los inhibidores de la recaptura de la serotonina, ¿no? Cuando hay síntomas afectivos, pero, y estos pueden mejorar un poco los síntomas cognitivos y conductuales, ¿no? Entonces, como ya les mencionaba, las benzodiazepinas, el que más se puede utilizar en las personas de la tercera edad es el lorazepam. El lorazepam es un benzodiazepínico que su metabolismo eh, es muy sencillo, no tiene metabolitos como el alprazolam, como el diazepam, entonces su metabolismo es más sencillo. En las personas más jóvenes el uso es el Ativan, el manejo del lorazepam que se llama Ativan. Como es tan sencillo, las personas empiezan a volverse con una adicción a la lorazepam. Entonces, como les decía, pueden provocar un empeoramiento de los signos cognitivos o el efecto paradójico, ¿no? Entonces, pues, incluso en las personas que usan durante un tiempo, mucho tiempo, esto puede haber cierto deterioro de los síntomas cognitivos, ¿no? El tratamiento, eh, las personas, el rehabilitador necesita también atención, necesita modificar su... Ah, no, esto es lo que tiene que hacer el rehabilitador, orientación en la realidad, el estar platicando para llevar reminiscencias, modificar un poco la conducta del paciente, terapias de arte y de apoyo, eh, terapias específicas de lenguaje, marcha, vestido, orientación, alimentación, aseo e insomnio, ¿no? Y también lo que yo les estaba mencionando, la atención al cuidador, ¿no? El cuidador que se siente sin apoyo, desanimado, triste, irritable, con culpa, con estrés emocional, pues tiene que recibir apoyo psicológico, manejo de la depresión, manejo de la culpa, y puede haber grupos de autoayuda que los pueden ayudar, ¿no? Aquí hay una casa que los va ayudando a las personas, a los cuidadores, ¿no? Las causas más frecuentes de muerte de las personas que tienen un problema de demencia son las infecciones de vía urinarias, neumonías, infecciones pulmonares, úlceras de decúbito, embolias pulmonares, sepsis o inanición. O sea, estas pueden ser las causas de que pueden tener muerte las personas con demencia, ¿no? Bueno, pues esa es el, la presentación de trastorno demencial. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? Doctor, yo tengo una pregunta. A ver, dígame. Por ejemplo, ¿el diagnóstico sería puramente clínico? Mira, es puramente clínico y nada más tú le puedes pedir una tomografía de cráneo para muchas veces para que los familiares vean que hay un deterioro en la estructura cerebral, ¿no? Pero no te lo va a dar el diagnóstico. Por ejemplo, el Alzheimer, la diferencia entre un vascular y un Alzheimer es que en el Alzheimer su evolución es más rápida.
en lo vascular es más lento, ¿no? Eh, Otro tipo de situación, la edad de las personas en el Alzheimer, la presentación es en edades mucho más tempranas por esa situación de heredabilidad que tienen. No, la única posibilidad de que hubiera un diagnóstico así preciso sería que se le hiciera una biopsia cerebral y no les va a hacer una biopsia cerebral para ver si tiene Alzheimer, ¿no? Entonces, es clínico y, y la tomografía es para ver qué tanto deterioro existe de la corteza cerebral. Si tú le tomas a estas personas una tomografía, pues vas a ver que los surcos cerebrales pues, están más profundos, existe una mayor separación de la corteza eh, cerebral y del hueso, ¿no? Entonces es lo que tú vas a lograr ver cuando tomes una tomografía, pero no te va a dar así el diagnóstico es clínico principalmente. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aclaración. Los medicamentos que se utilizan aquí deben de darse en las etapas medias o de inicio, porque lo único que van a ir haciendo estos medicamentos, el Doncepilo, todo este tipo de medicamentos, es retrasar la evolución del tratamiento, del padecimiento, pero nunca lo vas a mejorar. Así grandes, por ejemplo, García Márquez tuvo demencia, Reagan, que fue presidente de los Estados Unidos, tuvo demencia. O sea, muchas personas que en sus buenos años eran personas así con una capacidad intelectual muy buena, pueden desarrollar demencia. Entonces, todos estamos en la posibilidad de que nos pasen. Ustedes cuando lleguen a estas edades, o que yo ya estoy más cerca de ahí. ¿Están de acuerdo? Sí, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces nos vemos mañana. Que les vaya muy Hasta bien. mañana. Gracias. Gracias, Hasta doctor. luego. Hasta mañana.